Hola, mi nombre es Angélica Michelle Alonso Romero y hoy hablaré sobre mi tema granja de pavos. Primeramente, nuestra granja tiene que estar localizada lo más lejano posible a poblaciones y también lejos de otras explotaciones. Esto para evitar contagios, además el olor es bastante fuerte. Segundo, nuestra granja tiene que estar cercada completamente para evitar la penetración de algunos otros animales, depredadores, vectores que podrían enfermar a nuestros animales. Es importante no tener árboles, estar lejos de alguna arboleda, ya que estos atraen a las aves y al atraer aves puede atraer también algunas otras infecciones. Es importante que nuestros galpones estén orientados este-oeste, siguiendo la dirección del sol. En la entrada de los galpones es necesario disponer de un pediluvio con algún desinfectante para evitar la contaminación cuando nos trasladamos de galpón a galpón. Así sería un buen método para evitar contaminar a nuestras aves. El tipo de cama, el tipo de cama más recomendable debe ser una que absorba la humedad de las excretas, debe de ser cómoda para las aves, debe de ser manipulable para su limpieza y no debe liberar polvo ni ser tóxica. En esta imagen vemos lo que es la paja de cereal, debe ser tratada con molienda y es importante procesarlas debido a que pueden tener hongos y algunos otros patógenos que pueden ser peligrosos para nuestras aves. El serrín tiene muy buena absorción, pero su exceso de polvo y su poca manipulación lo hacen como una cama no muy recomendable. La cascarilla de res cuenta con una buena absorción, pero debe de ser sometida a procesos de desinfección. Los subproductos de papel, estos también deben ser sometidos a un proceso de secado y en algunos casos puede contener materiales tóxicos. Después de un buen tratamiento puede ser una muy buena opción. Nuestros cercos, estos deben tener una altura de 60 centímetros con un diámetro de 3 metros. Pueden alojar una buena cantidad de pavos y el material puede ser de plástico. En nuestras criadoras o campanas, en una crianza pequeña se puede utilizar un foco de 50 watts por cada 20 pavos pequeños y en crianzas grandes se recomienda una campana de gas infrarroja. Esta sería de 0.8 a 1 metro por cada 200 pavos. Y hablando... Hola, yo soy Ariel Aranzazu Gómez Gama y yo voy a hablar sobre bebederos, comederos, humedad y temperatura. Es un sistema de producción intensivo. En los comedores se utilizan de tipo tolva. Hay un comedor por cada 20 pavos y se utilizarán 5 bandejas por cerco. Los días 7 y 8 de crianza se reemplazan de dos en dos las bandejas para platos de pavitos. En bebederos, las primeras semanas se usan bebederos de tipo tongo. Va a ser el bebedero de tipo tongo en plato de aluminio. Y cada bebedero puede usarse para 100 pavitos. O también utilizar un bebedero de 2 galones de capacidad para 60 pavitos, aumentándose un bebedero por cerco al tercer día. Y en aves adultas habrá un bebedero colgante por cada 150 pavos. El manejo de los pavitos va a ser, la zona de recepción del galpón deberá estar cubierta completamente. Encender criadoras y campanas. Colocar alimentos sobre pedazos de cartón y distantes de las fuentes de calor. Poner bebederos con agua fresca y limpia. Colocar pavitos uno a uno de forma manual y con sumo cuidado debajo de la campana. Se deberá introducir el pico del pavito en el agua para enseñarle a beber.
La temperatura y ventilación son factores específicos y muy importantes. La temperatura va a ser a 35 grados centígrados a la altura de la cama y 24 grados centígrados en el galpón durante la primera semana. Para la segunda semana será de 32 a 22 grados centígrados. Para la tercera semana de 29 a 21 grados centígrados. Para la cuarta semana será de 25 a 21 grados centígrados. Para la quinta semana de 21 a 18 grados centígrados. Al inicio de la sexta semana se dejará el galpón a 18 grados centígrados hasta el final. Y se mantendrá una humedad relativa para pavitos en la primera semana de 34 grados centígrados. En la semana 2 de 28 grados centígrados, en la tercera semana de 27 grados centígrados, en la cuarta semana de 26 grados centígrados y en la semana 5 de 23 grados centígrados. Para el manejo de las crías durante el crecimiento es bastante sencillo, nada más se deben de llevar en consideración ciertos puntos. El primero es la temperatura, ya que las crías durante los primeros días son bastante sensibles y susceptibles a las bajas temperaturas. Se debe procurar tenerlos en una temperatura de aproximadamente 32 a 34 grados. Otra de las cosas que se debe tener a consideración es el despique, ya que se pueden llegar a lastimar entre sí. Esto se lleva aproximadamente a cabo en el día 7 o 8, después de haber roto el cascarón. Y otra de las cosas a considerar que son bastante importantes para que no se estrese el animal es la ventilación. Esto se lleva a cabo de la etapa intermedia a su etapa final, ya para cuando esté listo a venta. En su etapa intermedia debe de ser durante el día nada más la ventilación, y ya en su etapa final todo el tiempo deben estar ventilados. La época de reproducción del pavo doméstico es en primavera, pero su época de apareamiento es durante todo el año. Su periodo de gestación es de 28 a 30 días hasta el día en que rompe el cascarón. Hola, mi nombre es Nayeli Guadalupe Ayala Hernández y yo les voy a hablar sobre el sistema de alimentación por etapa, vacunación y desparasitación en pavos. Los pavos son por naturaleza omnívoros. Es importante recordar que ellos satisfacen sus necesidades alimentarias del 80% de cereales y materia vegetal y el restante 20% por insectos, esto para satisfacer sus niveles de proteína. Para llevar una buena nutrición de los pavos es importante tener en cuenta la cantidad de calorías que consumen, tanto como el porcentaje de proteína. Más adelante les voy a dejar una tablita en donde podemos observar que tanto hembras como machos de 0 a cada 4 semanas tienen que consumir 2.810 calorías con un porcentaje de 28% de proteína. Machos y hembras de 5 a 12 semanas tendrá que consumir un total de 2.930 calorías con un 22% de proteína. Machos de 13 a 16 semanas y hembras de 12 a 14 semanas tendrán que consumir 3.020 calorías con un porcentaje de 19% de proteína. Machos de 17 a 20 semanas y hembras de 15 a 17 semanas tendrán que consumir 3.905 calorías con un porcentaje del 16% de proteína. Y machos de 21 a 24 semanas y hembras de 18 a 20 semanas tendrán que consumir 3.170 calorías con un porcentaje de proteína del 14%.
El alimento de pavo, al igual que el de pollo de engorda, se maneja por etapas. Se maneja la etapa número 1, que es de inicio, etapa número 2, crecimiento, y etapa número 3, de crecimiento. Los nutrientes van a variar conforme la edad de los ejemplares, y así como su porcentaje de estos nutrientes. La proteína cruda en inicio es de un 28%, en crecimiento número 2 es 26% y crecimiento número 3, así como su porcentaje de estos nutrientes. La proteína cruda en inicio es de un 28%, en crecimiento número 2 es 26% y crecimiento número 3 es de 23%. Las calorías en etapa número 1 de inicio es de 2.900 calorías, crecimiento 2 es de 3.000 calorías y crecimiento 3 es de 3.050 calorías. El porcentaje de lisina es de 1.70 de inicio, de crecimiento 1.60 y crecimiento 1.50. Metionina, inicio es de 0.62, crecimiento 2 es de 0.55 y de crecimiento 3 es de 0.50. Porcentaje de calcio es de 1.4 de inicio, crecimiento 2 1.3 y crecimiento 3 1.2. Para un sistema de vacunación en pavos, a partir de la semana 4 se le aplica la vacuna contra Newcastle, influenza aviar y viruela. Siguiente con un refuerzo de la misma vacuna. Y terminando se le aplica contra el cólera aviar. Estas vacunas van vía ocular, vía subcutánea o en el ala. Desparasitación en pavos. Uno de los problemas principales o parásitos que dan mayor problema en pavos es la Histomonas meleagris, la colostoma y la tetratrichomonas, o también conocida como la enfermedad de la cabeza negra. Estos parásitos no existe un medicamento o alguna vacuna que evite la propagación. Por eso es importante en los pavos, o más bien ellos dependen de las medidas preventivas, ya sea la bioseguridad, la buena salud intestinal y tanto como la selección genética. Se ha demostrado que la selección genética o algunos pavos han dado como resistencia a estos parásitos, así que también es de muy buena elección. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el procesamiento del producto obtenido de las explotaciones de pavos. Para este procesamiento se siguen las siguientes regulaciones, aplicados con la norma HACCP, que quiere decir, en otras palabras, análisis de peligro y puntos críticos de control. Esta norma nos brinda un método sistemático sobre los procesos de alimentos, define los peligros posibles y establece los puntos de control críticos para evitar que el alimento llegue pues no seguro para los clientes. Un alimento no seguro o una forma en la que se alteran los productos es que las materias primas tengan un mal almacenamiento, que tengan mala higiene, instalaciones inadecuadas, mal manejo de los residuos, control ineficiente de plagas, falta de capacitación del personal. Son algunos puntos para el proceso del pavo y sus derivados. En primer lugar tenemos la captura y el transporte de los animales para el rastro. 12 horas antes de su sacrificio se les debe retirar el alimento para evitar que se desperdicie y que tengan más desechos. También se usan cajas de plástico para el transporte
Los animales deben de tomarse de ambas patas para evitar el aleteo y la agitación, y pues también por consecuencia el levantamiento de polvo. El procedimiento para su transporte, tanto el personal como el camión donde se van a llevar los animales debe cumplir con las normas sanitarias. No se deben de apilar más de 4 cajas por hilera, y cada caja no debe de llevar más de 35 kilogramos de peso vivo. Para evitar que algunos animales se mojen, si es que es temporada de lluvia, se le pone un toldo al transporte donde se llevarán los animales. El tiempo que pasa entre la captura y la entrega de los animales para sacrificio debe ser muy, muy corto para evitar estrés o golpes, heridas, etc. El personal debe desinfectarse cuando regrese a su instalación. También se debe contar con el equipo necesario y las instalaciones pertinentes para un buen funcionamiento del rastro. Los siguientes elementos serían un equipo y un uniforme para el personal, tinas y mesas de acero inoxidable, cuchillos, embudos de acero inoxidable también, desinfectantes de cuchillos y de instalaciones, batidoras, termómetros, básculas, cámara fría. También necesitamos un calentador de agua, bolsas, cajas, selladoras de bolsas o para empaques al vacío, etiquetas que tengan su código de barra y que el transporte sea refrigerado. Para el sacrificio, la descarga debe de ser simple. El camión o las jaulas se acercan directamente a la cinta de transporte que llevan a los animales. Estos animales son colgados de sus patas con unos ganchos de acero inoxidable. Posteriormente se aturden, ya sea con un golpe o electroshock. Después de su aturdimiento, los animales son cortados por detrás de su cabeza en la altura del cuello para poderlos desangrar. Posteriormente se sumergen en agua a una temperatura de 45 o 50 grados por 3 minutos para facilitar el desplume. Ya que son sacados del agua, se les hace un corte longitudinal del cuello a la cloaca para poderlos eviscerar. Después se ingresan a cámaras frías de refrigeración. Después de su refrigeración comienza el despiece, donde se separan pechuga, muslo, cuello, alón. Comercialización: se puede vender el pavo entero, ahumado, en piezas, la carne de pavo para hamburguesas, salchichas de pavo, jamón prensado o chuletas. El manejo y la preservación de la carne depende de 2 factores, ya sea la higiene y el manejo del frío. Y para su refrigeración, las condiciones ideales para mantener una carne en refrigeración y que sea favorable, la temperatura debe variar o debe oscilar entre los 0 a los 10 grados centígrados, teniendo un promedio de 4 grados. Buenas tardes, les hablaré de la especie no convencional que es el pavo. Mis temas voy a hablar del tiempo de vida productiva de un pavo, el beneficio del producto final para el humano, impacto ecológico en la producción de la especie que es el pavo. El tiempo de vida productiva de un pavo nos dice que las líneas comerciales de pavo se explotan hasta edades comprendidas entre las 18 a 20 semanas, en el caso de las hembras extendiéndose hasta las 24. Y permítanme.
Los beneficios del producto final para el humano. El pavo se come tradicionalmente en el transcurso de festividad cristiana de la Navidad en Europa y América, sobre todo en Nochebuena. Además, el pavo es característico del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Canadá, y pues en muchas partes, ¿verdad? La carne de pavo es fuente de proteínas, vitaminas del grupo del complejo B como la B1, B3, B5, B6, biotina, B12 y el ácido fólico, y de minerales como el fósforo, el potasio, el magnesio, el hierro y el zinc. Es por ello que, de acuerdo con nutricionistas, entre los principales beneficios del pavo figuran que colabora en dietas para bajar de peso, ayuda a prevenir enfermedades. Puede ser consumido por personas con gota o con el ácido úrico alto. Es fácil de